Un saludo cordial, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en M95 en Perfiles, como cada viernes y cada fin de semana, para hablar de asuntos que yo creo que interesa a mucha gente y sobre todo para conocer mejor a una persona, algún vecino o vecina nuestra que trabaja en Marbella, que desarrolla su actividad. E intentamos también pues, que de vez en cuando esté relacionado con la actualidad. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy, que podía haber venido en otro momento, mucho antes o posteriormente, porque él tiene una peripecia vital muy interesante para poder contar. Pero es que este año tiene un cometido muy especial dentro de nada, a la vuelta de la esquina. Voy a presentar primero y ahora diremos el cometido, aunque ya creo que todo el mundo lo sabe. Él es Manuel Lavigne Lavernia, es bombero de profesión. Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches. Bienvenido, Manuel. Gracias, bien hallado. Hoy estás de libranza, como se dice en el cuerpo de bomberos. Sí, hoy sí. Porque tenéis una jornada que son días completos y después... Sí, nosotros trabajamos 24 horas de guardia y descansamos 3 días. Pero personalmente yo ya estoy en una actividad, yo coordino la unidad de buceo que tenemos y mi actividad profesional ahora es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, pues coordinando a que todo el material de buceo, la embarcación y los buces tengan su material al día y su formación en perfecto estado. ¿Y tú te sumerges también? Sí, también. Eso sí, es una experiencia. Es fantástico, me encanta bucear. Yo por un lado es algo que me atrae, pero por otro me da cierto reparo. Nada, no. Si se hace progresivamente y con una buena formación, no hay ningún tipo de problema. Decía yo antes, al comienzo, que a Manuel lo hemos invitado hoy, además porque tiene una actualidad inminente. Él es el pregonero de la Semana Santa de Marbella, y eso no es algo que le venga así por las buenas, sino que tiene una larga tradición, él y toda su familia, dentro del mundo de las cofradías, concretamente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, la más antigua de las que procesionan en Marbella, con solera por una parte y con profunda devoción por otra, si lo digo por diferenciar ambos conceptos. Tu padre estuvo 50 años, 52 años de hermano mayor de la Soledad. Correcto. Que ya es estar años. Pues sí, la verdad es que le tocó un trecho largo. Cuando tú eras pequeño en tu casa, la Soledad era como un miembro más de la familia, ¿no? Sí, porque antes también fue mi abuelo, otros 50 años. Entonces, bueno, pues lo llevamos en los genes. Cuando llega la Semana Santa, en mi casa pues se vuela la Semana Santa y sobre todo pues el Viernes Santo lo vivimos de forma muy intensa. Bueno, además tú fuiste también, tras que tu padre dejase el cargo, desgraciadamente tu padre ya falleció, tú fuiste también hermano mayor durante una serie de años. Sí. Pero te marcaste una etapa, tú dijiste, yo no voy a perpetuarme como mi padre en el cargo. Bueno, los estatutos que actualmente se llevan muy en regla. Son 8 años. Son 8 años, 2 legislaturas de 4 años. Y después tienes que dejar el cargo. Y en este caso actualmente Isabel Mata, que es mi señora, que es la hermana mayor ahora. Que está muy bien, yo siempre lo digo, hay algunos cofrades como Antonio Luna, por ejemplo, que siempre me da algún tirón de oreja, porque yo siempre defiendo el papel de la mujer, que debería haber más presencia de la mujer en el mundo cofrade en cargos de responsabilidad. Pues absolutamente de acuerdo, tanto en cuanto Isabel, que lleva ya 2 años de hermana mayor, lo está haciendo de forma fantástica. Ha mejorado muchísimo mi mandato y me está dando unas lecciones de cómo hay que gestionar una hermandad, y la verdad que de aquí le doy una felicitación pública porque nos está sorprendiendo gratamente a todos. Bueno, en Santa Marta también las mujeres de trono llevan una serie de años dando lecciones a los hombres portadores. Sí. O sea que cuando las mujeres se ponen en una tarea es difícil seguir el ritmo. Lo hace muy bien, si lo hacen con corazón y se motivan mucho, la verdad es que no hay que tomarlo con normalidad, pues la verdad. Exactamente, es que no se trata de una discriminación positiva, como se dice, ni mucho menos, sino que haya igualdad, porque la misma capacidad tiene un hombre que una mujer para presidir una hermandad, para presidir una agrupación. En fin, yo sé que soy muy repetitivo con este asunto. No, pero es así, no hay diferencia ninguna, pero hay que tomarlo con normalidad. No es algo excepcional, simplemente para llegar el momento, ya se ha presentado, ha tenido unas votaciones, ha salido votada y ahora lo está haciendo con su capacidad. No tiene una motivación especial porque es mujer, sino porque tiene capacidad suficiente para hacerlo bien y lo está demostrando. Cuando tu padre dejó el cargo y pasó a ti,
¿Qué consejo fue el que te dio, si eso no forma parte del secreto del sumario se puede decir? ¿Qué te dijo tu padre? Bueno, dijo una palabra mágica en su momento, que yo no era muy capillita en su momento, porque, bueno, otras personas de mi familia lo eran más, pero mi padre antes de morir me dijo, cuida a la soledad, y pues eso me llegó al corazón. Entonces pues no tuve más remedio que dar un paso adelante y hacerme cargo, y he estado 8 años que, bueno, he hecho lo que he podido y creo que la hermandad ha ido enriqueciéndose y continúa ahora con claro, la Soledad era una hermandad donde la media de edad de los hermanos era bastante elevada, excepto alguna excepción, y durante tu mandato eso se ha cambiado sustancialmente y ahora hay mucha gente joven en la Soledad. Sí, porque analizamos que donde no hay gente joven la tendencia es a terminar. Entonces hicimos un esfuerzo a abrir las puertas a tener una buena cantera para cuando nosotros ya no estemos aquí, ellos se hagan cargo. Pues durante un tiempo, creo, antiguamente en la época de mi abuelo, el Viernes Santo los niños no salían en las procesiones. Entonces pues no hubo más remedio que cambiar esa costumbre, y ahora pues tenemos, como todas las hermandades, le llaman la guardería, donde van todos los pequeños que salen al lado de la cruz guía, y la verdad es que cada año es más grande. Y eso, como el Viernes Santo era muy serio, pues, pero los niños nos han sorprendido porque los Viernes Santos se comportan mejor que los adultos. O sea, cuando están en la iglesia antes de salir, que hacemos una estación de penitencia y silencio, los niños, cuando ven la seriedad y el comportamiento de las personas, pues los imitan y se callan y respetan exactamente igual que los adultos. Sí, porque es una procesión, es una advocación además especialmente solemne, y cabría pensarse que los niños no se van a adaptar muy bien, pero es lo que tú has dicho, los niños tienen capacidad de captar los mensajes y lo que se está viviendo en ese momento. No hay que explicarle nada, ellos hacen lo que ven, y si ven a su padre realmente respetando y sintiendo, el niño hace lo que hacen sus mayores, y la verdad es que no tenemos ningún problema con ellos, al contrario, estamos muy agradecidos a que cada vez haya más niños, porque ese es el futuro de la hermandad, que crezca. ¿En qué momento te enteras tú? ¿Cuándo recibes la llamada para decirte que te han propuesto para pregonar la Semana Santa? Pues fue en noviembre, después de una junta de gobierno de la agrupación, donde se reúnen todos los hermanos mayores, pues me llamó el presidente, Paco Gil, y me dijo, pues mira Manolo, has salido elegido y más por unanimidad, y si tú quieres, pues vas a ser el pregonero de este año de la Semana Santa, y no se puede rechazar esa petición, porque rechazarlo sería, no sé si un insulto, pero si te nombran pregonero y rechazas la propuesta, no está bien. Y bueno, pues en ese momento uno se siente emocionado y asustado al mismo tiempo, ¿no? Claro, y además alguien tan cofrade como has sido tú, y con un cargo de responsabilidad. Hubiese quedado muy mal decir, no soy el pregonero. No se me planteó, no planteé en mi interior el no, directamente sí, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, y es lo que he hecho, está trabajando y continúo hasta hoy para que salga todo bien. Yo recuerdo que el año anterior, cuando fue pregonera Bárbara de Cárcer, se lo comunicaron el mismo día del sorteo de la lotería de Navidad. Este año lo han hecho un poquito antes, sí. Que está muy bien que se anuncie con tiempo para que haya tiempo de madurar qué es lo que uno va a decir en ese pregón. Claro, primero haces una especie de estructura de lo que vas a escribir, después vas añadiendo, y después vas corrigiendo, y después vas tomando forma. Yo le he añadido un piano y un violonchelista que me van a acompañar, entonces todo eso hay que ensayar para que salga bien, y si no te lo dicen con tiempo no se puede perfeccionar, y la verdad es que estamos intentando que salga muy bien. Está muy bien lo del violonchelista, es totalmente novedoso. Lo del piano ya hubo una vez, hubo un pregón con piano, que era Felipe Campuzano, sí. Quien participó. ¿Y quiénes son los músicos que te acompañan? Sí, Benito, Dolores Benito, conocida como Lolo, que sí, es todo el mundo la conoce por Lolo. La profesora del Conservatorio de Marbella,
y Mauricio Gómez es el violonchelista. Ellos no van a tocar piezas aparte de la narración, es como la narración comienza y empiezan ellos a tocar, y cuando la narración terminan de tocar. En ningún momento hay una pausa de narración y está la música. Es como... Eso lo tienes que preparar muy bien, por lo que te digo, para que el sonido de tu voz y el sonido de la música esté suficientemente equilibrado en la acústica de la iglesia. O sea, que eso hay que ensayarlo con mucho cuidado. Lo ensayamos muy a menudo, no en la iglesia, pero tanto en el conservatorio como en casa de Lolo, que tienen piano, lo hemos ensayado pues como 15 o 20 veces. Mi consejo sería que alguna noche, cuando la iglesia ya esté cerrada sin público... Sí, el piano llega el viernes antes del pregón y posiblemente ensayaremos, si don José lo permite, pues viernes, sábados y ya el domingo pues saltaremos al ruedo. El pregón será después de la misa 12 del domingo día 7. Correcto. 7 de abril. Los últimos años han puesto de manifiesto el acierto de pasar el pregón de la noche a la mañana o al mediodía, porque antes era por la noche. El sábado por la noche, sí. Y había siempre los problemas de que si la gente tenía que ir a ver el partido de fútbol, que en cierto modo, yo cuando di el pregón en el año 2011, pues muchos que además son y eran cofrades en ese momento me decían que un pregón corto que tenían que ir a ver al Real Madrid o a no sé qué, lo cual no mostraba ni mucho interés ni por el pregón ni por el pregonero, pero bueno, ya se sabe que el fútbol hoy día... Sí. Y haberlo puesto por la mañana, aunque ese no sea el motivo, esa es una anécdota simplemente, pero ha resultado muy bien. Sí. Tiene sus pros y sus contras. La noche, la iluminación de la iglesia por la noche permite ciertas modificaciones y el día pues no podemos utilizar nada de la iluminación, pero bueno, el altar mayor de la Encarnación es una maravilla, la iglesia que tenemos es una maravilla y de una forma o de otra el sitio es fantástico para hacer un pregón. Sí, además en la restauración profunda a la que se sometió el altar hace unos cuantos años, todavía hace que resalte más ese templo tan bello que tenemos, que la verdad que es casi una basílica. Sí. Tenemos una iglesia fantástica. Don José la lleva de una forma que está súper limpio, súper arreglado. La capilla de la Soledad este año se ha arreglado, se ha puesto madera nueva y con una iluminación nueva, y la verdad que está maravilloso toda la iglesia, toda, no hay ningún rincón de la iglesia donde hay una mota de polvo, y se abrillanta el suelo todos los años después de Semana Santa con la ayuda de las hermandades, y la verdad que estamos muy orgullosos de la parroquia que tenemos. Sin desvelar nada, aunque no puede haber nunca en un pregón de Semana Santa demasiado secreto, pues se sabe de lo que se habla. El asunto ya se sabe. Ahora, la trama o el enfoque, se sabe el contenido, pero el continente es también importante, la forma, ¿no? Pues sí, la estructura es la siguiente. Tiene una introducción filosófica, comparando un poco la vida o el pensamiento ateo con la vida y el pensamiento de los cristianos. Después hay unos agradecimientos y una propuesta. O sea, el pregonero propone a los oyentes algo, que ya lo verán. Y después, cuando realmente empieza el pregón, es cuando dentro de un cuento aparece otro cuento. El cuento inicial es que una madre entra en la habitación de su hijo a contarle un cuento. Y cuando abre las páginas de ese libro, empieza a contar un cuento, pues comienza una historia muy bonita, donde una persona de fuera de Marbella llega a Marbella, es invitado y vive la Semana Santa desde su perspectiva. Pero durante ese cuento que cuenta la madre, aparece otra historia de esa madre con ese hijo, y bueno, hasta que llega al final, que es la resurrección, y ya lo verán. Es un planteamiento literario original. No es anecdótico a nivel personal, no hay anécdotas mías personales, es todo... O sea que no es autobiográfico. No. Este personaje que viene a Marbella es el personaje más importante de la Semana Santa. Ya. Pues entonces ya tenemos un poquito de idea de quién es. Qué interesante el planteamiento ese. Sí, y creía que hablar de mí, teniendo la posibilidad de hablar de él, pues creo que
que era perder el tiempo. Has tocado algo interesante. Has dicho poder hablar de él y no hablar del pregonero. ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, el papel que debe desempeñar un pregonero de Semana Santa? Bueno, en todo manifiesto tiene que haber un poco de hacer pensar al público. Entonces, tanto el principio como el final, porque el cuento, bueno, pues una narración de un cuento, pues, bueno, tiene lo que tiene, muy interesante, pero al principio se propone algo y hacerle pensar al público sobre qué somos, a dónde vamos y por qué los cristianos no estamos de moda, y está de moda ser budista o ser ateísta. Si estamos los dos aquí hablando que somos ateos, tenemos el pelo largo y hablamos un poco así, con más desparpajo, a lo mejor somos modernitos, pero como está hablando del cristianismo y estamos hablando de forma seria, parece que estamos pasados de moda, y yo creo que no, creo que... Claro, además cabría preguntarse qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho bien para que esa situación se dé. Pues sí, la verdad es que ya no los cristianos, sino aquellos que hablan de la palabra de Cristo, tienen que, cierto, de hacer autocrítica y ver por qué al hablar del cristianismo a veces hay gente que le da un poco de rubor o de vergüenza, ¿no? Y el mensaje de Jesucristo es tan simple y tan difícil al mismo tiempo, que es: ama al prójimo como a ti mismo. Si todo el mundo utilizara ese mensaje, creo que los humanos nos iría un poco mejor a los humanos, ¿no? Claro, el mensaje de Cristo, que es un mensaje progresista, es un mensaje progresista, pero desgraciadamente grupos ultraconservadores, fundamentalistas, lo han utilizado muchas veces y siguen utilizándolo incluso como programa político. Sí, es increíble cómo se da esa paradoja de que las personas más progresistas, que son teóricamente más parecidos a Jesús, hablan mal del cristianismo, y los menos progresistas, que hablan bien de Jesucristo, lo utilizan, ¿no? Y yo personalmente no estoy ni en un bando ni en otro, simplemente pues durante el recorrido de mi vida me di cuenta que navegar en un barco con un rumbo fijo es mucho mejor que dejar que el barco vaya a la deriva, ¿no? Y ese rumbo pues me lo permite pues Jesucristo, ¿no? ¿Tú eres de pregones largos, cortos, medianos? 35 minutos, creo que es corto, no lo sé, muy largo no es. Creo que el ser humano tiene una capacidad de atención que no va más allá de los 40 minutos, entonces si algo se alarga mucho, la gente se despista por naturaleza, ¿no? Habría que hacer, cuando se da una clase, tienes que a los 45 minutos parar, tomar un café y continuar la clase, si no los alumnos se despistan. Entonces he intentado, sin tener que congestionar mucho el mensaje, creo que 35 minutos da tiempo a hacer un discurso sin duda bonito y... Sin duda, y además en 35 minutos, que además, como estoy convencido que va a ser tu pregón, un pregón ameno y que va a llegar y que nos va a transmitir, sin duda que es mejor quedarse con la sensación de que ha sido corto, a que salgas diciendo: es que se ha pasado, es que ha hablado mucho, es que nos ha tenido ahí un rato. Sí, porque primero venimos de una misa, después de la misa está la lectura del secretario de cuando me eligieron, después viene la presentación del pregonero, después viene el pregón, entonces ya estamos hablando de casi 2 horas y media. Entonces la gente también hay que tener en cuenta que tanto tiempo, cualquier cosa que se haga más allá de 1 hora, es un poco, uno va al cine y ve una gran película de 1 hora y media y sale satisfecho, pero cuando hay películas de 3 horas, sale uno del cine un poco... Eso que tú has dicho, lo repito yo mucho, que los directores de cine actualmente son incapaces, no saben rodar 1 hora y media, que era lo clásico en la película. Claro. Ahora cualquier película te dura 2 horas y pico, cuando a lo mejor sobran 20 o 25 o 30 minutos. Los últimos 30 minutos sobran. Bueno, apetece ya que termine para activarse en otra... Pero eso es condición intelectual del humano, que presta atención rápida. 45 minutos, 1 hora, ya está pensando en otra cosa.
La música que vas a llevar como acompañamiento son piezas clásicas. Sí, sí, Albinoni, Beethoven, Adagio, todo muy clásico, muy bonito, adaptado a la narración y algunas sorpresas. Y la verdad es que la pianista Lolo es una maravilla, como toca el piano, y el violonchelista, pues del mismo nivel, es fantástico. Y ambos juntos, acompañando a la narración, ayuda a emocionar más, mucho más. Ya se debería coronar con una saeta de Diana Navarro, ya sería... Bueno, sería sí, nada más. sí, pero tampoco a nosotros nos da un poco de apuro, porque ella todo lo que hace en Marbella lo hace de forma altruista. Y ya ha confirmado que viene esta Semana Santa. Entonces, claro, a mí personalmente me da apuro llamarla. Yo tengo la obligación de llamarla para invitarla personalmente a que venga. Pero pedirle que además también cante sería como un poco una osadía por mi parte. Por supuesto que si viene y quiere cantar, pues que cante. Que cante. Que cante. Y menudo como canta. Sí. Yo no he escuchado a nadie cantar saetas como canta Diana Navarro. Maravillosa. Canta muy bien, muy bien. Y además, date cuenta que en los últimos años, cuando llega el Viernes Santo, hay muchísima gente esperando la saeta de Diana Navarro. Ya se ha hecho como algo imprescindible. El año que no puede venir va a ser eso una decepción, ¿no? Sí, nos ha dado una calidad el Viernes Santo estupenda, ¿no? Y por eso le agradecemos, porque, como ya te digo, solamente la primera vez que no la conocíamos y no era famosa y la contratamos y vino y cantó una saeta, a partir de entonces empezó una relación de amistad y lo hace de forma altruista y eso es muy de agradecer. Ella viene y viene realmente sintiéndolo, ¿eh? Y ella cuando le canta siempre termina llorando. Su vida tuvo algunos cambios y a raíz de que empezó a venir aquí... Eso te iba a decir, que debe haber algunas vivencias personales que hace que ella venga todos los años a esa cita con la Virgen de la Soledad. Seguro. A partir de ahí hubo una relación Diana Navarro-Soledad y nuestra imagen le hace sentir algo, está clarísimo. ¿A ti de niño te llamaban Manolito? Sí. Manolito, ¿no? Sí, que madre muy malo y entonces... El Manolito de la Virgen. Manolito para acá, Manolito para allá. ¿A qué colegio fuiste? ¿Cómo era tu vida en esos años? Yo estaba en todos los colegios porque me echaban de los colegios, era muy malo, muy malo. Entonces yo estuve en ECOS. ¿Quién lo diría con lo calmado que tú eres ahora? Sí, pero correcto, ¿no? Sí, tardó 60 años en calmarme. Yo estuve en ECOS hasta octavo de GB y bueno, de allí pasé al instituto, donde tuve muchos problemas y me expulsaron de allí. Y entonces mi padre, cuando ya no podía más conmigo, me mandó a Campillos. Yo estuve en Campillos 2 años, hice primero de BUP y segundo de BUP en Campillos. Y hasta de Campillos también me tuve, bueno, me echaron, me fui. En tu etapa de instituto estaba yo también por allí. Ah, sí. Tu problema del instituto, porque eran esos tiempos donde las aperturas de mente eran muy estrechas. Sí. Hoy día no habría ningún problema, absolutamente. Simplemente lo digo como anécdota, no vamos a contar ninguna historia. Sí. Y después, cuando terminas el instituto, ¿qué haces? Bueno, fui padre, no estaba en el instituto. Fuiste padre. Y por cierto, muy orgulloso, tanto cuanto mi hija Rocío. Con una eminencia que es tu hija Rocío. Sí, Rocío tiene 42 años, profesora en la universidad en Málaga, es doctora en psicología y bueno, hace publicaciones y la verdad es que está muy especializada en TDAH. El TDAH es la hiperactividad que le llaman, hiperactividad, ¿no? El déficit de atención. Y ella en eso es una eminencia a nivel internacional, ¿no? Y pues fíjate, sí estoy orgulloso de haber sido padre a los 15 años, ¿no? Tengo una muy buena relación con la familia de su madre y bueno, pues a raíz de ahí a Campillo, castigado. Y estuve castigado allí. Campillo en aquel entonces era durísimo. Y bueno, ahí estuve 2 años y después pasé a San José, a Estepona, donde ya terminé tercero de BUP allí y bueno, lo dejé y empecé a trabajar con mi padre en el supermercado Costa Bella. Estuve allí varios años y los más antiguos lo conocerán, lo recordarán. Claro. Y después me fui a la mili. Y no se me ocurrió otra cosa que meterme en las COES, en los boinas verdes. Estuve en Orense
y aquello también fue durísimo. Yo era de ese tipo de personaje. De meterte en lo difícil. Sí, sí. Entonces, y además coincidió con el 23F. El golpe de Estado se dio cuando nosotros estábamos en los Boinas Verdes en Galicia. Que yo estaba en la Armada cuando el golpe de Estado. Sí. Volvía esa noche después de la jura de bandera. Anda, yo ya lo he jurado. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue... Y uno decía, bueno, estas cosas tienen que pasar cuando uno está aquí, sí, sí. justamente. Joder, recuerdo a mi madre llorando porque mi madre vivió la guerra civil en Madrid y claro, para ella era vivir otra vez una guerra civil. Y yo estaba en el ejército y claro, veía que la cosa se podía ver complicado. Pero gracias a Dios, pues ya sabemos lo que pasó y no pasó nada. Y aquí sí, la cosa quedó en una anécdota que esperemos nunca más se vuelva a repetir algo parecido en España, ¿no? Ni nadie tenga que volverse a exiliar en este país, ni nada por el estilo. ¿Y llegas a los bomberos? ¿Cuándo? Pues, bueno, después de la mili inicié una vida en el gimnasio. ¿Os acordáis del Gimnasio Olimpia? Gimnasio Olimpia, Miraflores. Claro. Pues bueno, creo que sigue existiendo, ¿no? Sí, claro. Lo inauguré yo y estuve trabajando allí pues casi 15 años. Y también aquello fue una explosión de energía y fue estupendo. Una vida. Pues que ella tuve una relación con Vicky, fue la madre de mi hijo Aarón, y mi hijo Aarón, por desgracia, tuvo una enfermedad degenerativa, se llama distrofia muscular de Duchenne, y bueno, pues el desarrollo de esa enfermedad es muy dura. Ellos pierden la fuerza muscular de forma progresiva hasta que le llega a la zona vital y mueren, ¿no? Mi hijo murió con 15 años. Y bueno, pues el tiempo que estuvo el gimnasio fue el tiempo que viví con mi hijo, y después a la muerte de él ya era bombero, una oposición de bombero, me presenté, aprobé y decidí dejar la actividad del gimnasio, lo vendí y desde entonces me dedico solo al tema de bombero. Ya conocí a mi actual mujer, Isabel Mata, que tenemos una hija maravillosa, Candela, y bueno, la verdad es que gracias a Dios se encauzó después de haber tenido ese golpe fuerte y haber tenido unos años ahí de casi no tener ganas de vivir, pues a empezar otra vez una nueva vida y una vida maravillosa. ¿Tu vida de fe te ayudó en ese momento? Pues al principio no, al principio era como un enfado con todo lo que rodea, con Dios, con el alrededor, porque uno no entiende cómo le puede pasar eso a un niño, ¿no? Pero después vas preguntándote un montón de cosas, vas analizando y vas encontrando respuestas. Y en todo este proceso, mi actual mujer, Isabel Mata, que es psicóloga también, me ayudó muchísimo y fuimos los dos poco a poco poniendo un poco de orden a esa rabia, en principio casi no contenida, y después contener esa rabia y encauzarla para que termine en felicidad, y ahora pues en el esfuerzo para que mi hija Candela pues viva lo mejor posible. O sea, tienes Rocío y Candela, nombres más andaluces no se pueden encontrar. Hombre, teniendo esos nombres tan bonitos, María, Rocío, Candela, pues no tengo nada en contra de otros nombres, pero es que España tiene cosas tan bonitas que no tenemos que buscar fuera pocas cositas. ¿Tienes escrito ya el pregón? Sí. Vamos, ya sé que lo tienes escrito, la pregunta no era exactamente así, sino ¿está abierto a añadirle algo a última hora? No, ya no. Lo he mandado, hoy mismo, esta mañana, lo he mandado a Fiesta para que lo impriman y ya está corregido. Los últimos pequeños correcciones de puntuación, de comas y un poco la estructura, pues muy poético, entonces que cuando lo escribes a lo mejor ahí tiene parte de prosa poética, de poesía, y hay que estructurarlo bien para que lo puedan imprimir bien. Pero es así, lo único ahora pues ponerlo en papel adecuado para poder leerlo en el atril de la iglesia. Te recomiendo que lo pongas en un tamaño un poquito mayor. Sí, correcto. Al habitual. Correcto, tenemos que cuadrar con ahora está en la letra pequeñita, pero la pondremos un poquito más grande para poder visualizarla con más facilidad. Sí, 16 o 18 te viene estupendamente, sí. porque en la iglesia hay luz
pero no hay tanta ya a nuestra edad. Lo digo porque somos de la misma edad. Hay que usar gafas. A nuestra edad ya tenemos que usar gafas. La Marbella que tú recuerdas de tu infancia, ¿qué es lo que tú destacarías de aquella Marbella? ¿Qué es lo que más te gustaba? Todo. Marbella era... yo lo veo así, una familia. Yo jugaba al fútbol, entonces el mundo del fútbol lo hace que es unir mucho a los pequeños de diferentes familias, y yo lo vivía. El colegio de cosas, una maravilla también. Yo recuerdo con mucho cariño la parte del instituto. Yo todavía no llevo cartera. Yo he salido en Marbella y nunca he llevado cartera porque nos conocíamos todos y no hacía falta identificarnos, ¿no? Y cogido esa mala costumbre. Cuando salgo de fuera de Marbella sí la cojo, pero aquí no. Entonces Marbella pasó de ser un pequeño pueblo de familias todas conocidas a una gran ciudad donde no nos conocemos. Incluso los que somos de Marbella a veces no nos vemos. Y quiero añadir lo de los espigones, que recuerdo con muchísimo cariño y apoyo la iniciativa de mis amigos, mis compañeros de Espigones Transitables, porque aquello nunca se tenía que haber quitado. Y la verdad es que Marbella con los espigones era un poquito más bella. Hombre, de la gente de nuestra edad hay una faceta sentimental vinculada estrechamente a los espigones. Sí. Yo recuerdo simplemente el hecho de cuando hacíamos las competiciones de nado, de pasar de un espigón a otro. Sí. Eso ya era, y además en un lugar que generalmente no había peligro. Claro. Estaba todo muy controlado. Sí. Pero ya cuando quitaron los espigones ya dijeron los pescadores que eso era ruinoso. Sí. Pero nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Que yo era un ecosistema, el propio espigón. Y desde que se quitó ha desmejorado mucho el ecosistema en general de toda Marbella. Y hablando de mar y hablando de marengos y de la gente de la mar, que ellos tienen la Virgen del Carmen, la patrona de Marbella, si pudiese haber tripatronazgo, habría que meter a la Virgen de la Soledad también como otra patrona más de Marbella. Pero hay una vinculación entre la Virgen del Carmen y vosotros. Sí. La Virgen del Carmen y la Soledad. Estando mi padre en vida, muy amigo de Manolo Aro, ambos eran hermanos mayores, pues hicimos un hermanamiento entre las dos hermandades. Recuerdo que aquel año los hombres de trono de la Virgen del Carmen portaron a la Soledad en la zona de la Alameda, y después nosotros, el 16 de julio, portamos a la Virgen del Carmen en el mismo tramo, ¿no? Y desde entonces ellos salen con nosotros en Semana Santa con su traje negro y en el desfile procesional, y nosotros salimos el Viernes Santo. Bueno, el 16 de julio salen todas las hermandades, pero nosotros hacemos una aportación importante al desfile del 16 de julio. Y bueno, Manolo Aro, hijo, es portador de la Virgen de la Soledad hace mucho tiempo. Carlos Tirado, que fue hermano mayor, también es portador, y la vinculación es, como no puede ser de otra forma, un marbellero no tiene que amar de la misma forma a la Virgen del Carmen y a la Soledad. No hay una diferencia entre una de gloria y otra de pasión, pero ambas son marbelleras auténticas. En los últimos años ha habido también dentro de tu cofradía de la Soledad una intencionalidad, y yo creo que se está consiguiendo, de recuperar señas de identidad, raíces. Por ejemplo, salen algunas colas, algunas túnicas con cola, que así eran todas antiguamente. Sí. Yo recuerdo de niño que salían esas colas. Lo que pasa es que algunos le tiraba papelito, una chinita, en fin. Sí, se dejaron de hacer por eso, la pisaban, y es difícil procesionar con la cola, porque como vamos todos tapados y la cola puedes pisar muy fácil al delante, pero también echaban pipa, echaban chicle, y eso pues se dejó de hacer. Pero sí es cierto que son muy bonitas, y hemos recuperado, me parece que son 20 de cola, que salen durante todo el desfile, lo vamos distribuyendo con enseres en el centro de la fila, ¿no? Y recuperarlas todas, pues sería ideal, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Este año nos hemos centrado en la capilla y en el trono, que viene plateado nuevo este año, y bueno, es una idea que la hermana mayor la tiene en mente, y no es imposible. Si algún año pudiésemos comprar 100 o 200 túnicas de cola, el desfile sería precioso, porque la verdad es que la cola embellece muchísimo.
Bueno, la recuperación en los últimos años de algunas colas venía precedido ya hace, pues hará 12 o 14 años, de las horquillas. Sí. Que eso es solemne al máximo, Sí. emotivo y poner los pelos de punta. Pues fue una idea de mi padre, porque la idea era simplemente, como antiguamente, dos horquillas adelante y dos horquillas atrás, simulando, porque antiguamente era un andas chiquitito y cuando descansaban, las sujetaban las horquillas para descansar los hombres de trono. Y bueno, hicimos 4 o 5 nada más, pero vimos que al caminar hacían un ruido y ese ruido gustó muchísimo. Incluso el tambor que venía atrás de nosotros dijimos que dejara de tocar porque el ruido de la horquilla era como muy recogedor, y fuimos añadiendo más y más, y ahora pues tenemos, a veces son 20 horquillas, 10 a cada lado, y ensayamos en Miraflores, antes de Semana Santa, ensayamos para que lleven bien el paso, y la verdad es que incluso en el ensayo queda muy bonito. Por eso no necesitamos ningún tipo de acompañamiento musical ni nada, solamente creo que es suficiente con el silencio de la noche y la horquilla para sentirse uno recogido. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Que esa imagen de la soledad se hizo en los años 40 sobre una foto de la antigua imagen y costó 1000 pesetas. Sí, bueno, la guerra quemaron todo y la soledad la quemaron también. Entonces mi abuelo pues mandó una talla y esta es la que tenemos. Fue la primera que procesionó después de la guerra, escoltada por la Guardia Civil, porque en aquel entonces salir ya después de la guerra era más fácil. Pero bueno, recordemos todo, también decirlo de la memoria histórica. La memoria histórica hay que ponerla en su realidad encima de la mesa. Aquí en Marbella al párroco lo mataron y a la iglesia la quemaron. Y para que no parecieran que eran los de aquí, lo que me han contado los más mayores, venían de otros pueblos a hacer esa fechoría aquí. Entonces, pues no estuvo bien, no hay que matar a nadie, ni unos ni otros. Todo se arregla con el diálogo y como dice Jesucristo, ¿no? Amando al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y por eso que es necesario conocer la historia. Claro, para no repetirla en algunos casos. Sí, eso decía Menéndez Pidal, que el que ignora su historia está condenado a repetirla. Claro. Conviene conocer exactamente la historia. ¿Tú consideras que tu pregón va a contentar a todos? Esto ya sé que es muy difícil, pero la pregunta va en el siguiente sentido. Hay una tradición que es hacer un recorrido día por día en la Semana Santa. ¿Tú haces ese recorrido también? Sí, pero de una forma muy especial. Lo hago, en principio no tenía pensado hacerlo, pero cuando empecé a escribirlo y vi las posibilidades de la vivencia del protagonista visitando y viendo cosas que suceden, dio la opción a hacerlo, pero no es al uso, no quiero adelantar más, pero que todos se van a sentir representados, pero no de manera convencional, quizás, ¿no? Correcto, es bien descrito, así es. Pues estupendo, porque también en un verano de Semana Santa se puede ir innovando. Sí, también se puede ir innovando. Es innovador, ya lo verán y acompañado de la música es muy emocionante, no es pesado, es pasa rápido, la narración cuando cuentan un cuento pues estás pendiente de lo que va a suceder, porque va muy enlazado de un día a otro, no termina un día, empieza otro, va enlazándose el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Y la música va pues endureciéndose y al mismo tiempo pues la persona que está contando el cuento pues le suceden cosas y entra en escena también. La soledad lleva muchísimo tiempo íntimamente unida a la hora de procesionar al yacente, al Cristo yacente, y eso hay que compaginarlo muy bien, ¿no? O sea, entiendo que vosotros a lo largo del año ahí tenéis una serie, iba a decir negociaciones, no negociaciones, sino puesta en común, sí, para que eso salga bien. Sí, hay reuniones de las dos juntas de gobierno y con los jefes de procesión para coordinarnos bien. No es fácil coordinar dos tronos de la misma hermandad, pues es más difícil, pero cada vez va mejor. Y ahora con la aportación de lo que hemos dicho antes, la aportación de la hermana mayor de la Soledad, que
que las mujeres tienen una forma de hacer las cosas, en algunos casos mejor que nosotros. Entonces, a veces ha habido desacuerdos, que después se han arreglado, pero esta relación de las dos hermandades ha mejorado mucho por la presencia de la parte de... Bueno, es que te digo una cosa, tu mujer Isabel Mata transmite tal serenidad, transmite tal belleza, no solamente física, sino interior, que yo creo que es muy difícil no llegar a un acuerdo con ella. Claro, es una opinión mía, sí. Y vamos, no me ha dado ningún jamón ni nada para decirlo, sino que considero que es así. Y eso hacía falta. Muchas veces los hombres somos muy impulsivos y somos muy viscerales, mucha testosterona a veces no es tan buena, ¿no? Y la verdad es que ha mejorado mucho. Incluso este año la agrupación musical Marbella, que nos acompañaba a nosotros en la salida y en el encierro, pero no desfilaba por el tema del silencio, va a salir con el sepulcro en cruz guía, porque nosotros se la cedemos para que ellos también se luzcan un Viernes Santo en su pueblo, ¿no? Entonces le cedemos la posibilidad que desfilen con ellos. Entonces llegamos a este gran acuerdo, es decir, tenemos que sentir que somos una sola hermandad. Y por encima de nosotros está también los sagrados titulares, ¿no? Es un día como el Viernes Santo, donde es el entierro de Jesucristo, no podemos estar ahí los humanos peleándonos por pequeñeces. Una faceta que se ha potenciado mucho en los últimos años es no lo que acontece ya en la calle, sino lo que acontece dentro del templo. Esa estación penitencial que se hace dentro del templo, que es reducido en cuanto a personas que pueden asistir en directo, quiero decir en vivo allí, pero que gracias a la televisión todo el que quiere ver lo ve con muchísimo detalle, que quizás ni incluso estando dentro del templo se ve con tanto detalle, ¿no? Pues desde hace ya tiempo, a mí personalmente no me gustaba el murmullo y la preparación de una procesión, un acto litúrgico, y el jaleillo que se producía en la iglesia antes de salir. Entonces poco a poco fuimos preparando una puesta en escena de una vez que se reparten los enseres, se reparten con serenidad, con música, apagamos la luz y posicionamos a la Virgen para salir por la puerta de la iglesia, y hay un acto de rezo, don José reza y Diana Navarro le canta en absoluto silencio, en absoluta oscuridad. Tanto es el silencio que cuando Diana termina su saeta, nadie aplaude, porque es tan acogedor, es tan reconfortante el silencio que se produce allí, y eso que hemos conseguido creo que no podemos perderlo, porque es el comienzo de la estación de penitencia. Si una se comienza, los hombres de trono empezamos 2 horas antes, en un salón parroquial, donde hacemos un silencio absoluto, solo que algún hermano se levanta y cuenta un poco cuál es el motivo de su estación de penitencia ese año, y después, a partir de ahí, intentamos no hablar durante todo el camino, no beber, pues para concentrarse uno un poquito más en el interior. Eso es una procesión. Una procesión no es salir a la calle a que nos vean o aparecer una especie de circo, no. Es mucho más interno, mucho más reflexivo que simplemente dar una vuelta por la calle. ¿Tus hijas son cofrades? Sí. Candela, muchísimo. Candela vive la Semana Santa a una intensidad. Ella cuando va llegando a Semana Santa empieza ya a sentirse, bueno, ella el miércoles de ceniza ya no falta nunca a la misa, y ya empieza a preparar sus enseres, sus cosas, viene a hablar a todo, no falta ningún entrenamiento de los hombres de trono. Bueno, ella es muy cofrade. Mi hija Rocío también, no tanto como Candela, y mi hijo Aarón, el pobre, pues no pudo salir nunca, porque estaba en una silla de ruedas y no salió, estaba un poco más al margen de todo esto. Tu faceta como bombero, ¿cuál ha sido
la misión más difícil en la que, bajo tu punto de vista, has participado? Lo más difícil que me ha sucedido fue en un accidente que hubo en La Concha, de un helicóptero que cayó en la parte norte de La Concha, hacia Están. Bueno, al final pudimos acceder 4 compañeros, una enfermera 061 y un médico. Cuando llegamos al helicóptero había un superviviente herido fuera y 3 personas dentro, 2 personas fallecidas y una persona que estaba gravemente herida. El helicóptero estaba casi colgando de una pared. Tuvimos que amarrarlo como pudimos, entramos dentro, sacamos a 2 personas fallecidas y esta tercera persona la sacamos con vida. Pero era invierno, 22 de diciembre, eran las 5 de la tarde. El helicóptero 061 estaba arriba en La Concha y nos decía que en 1 hora se tenía que ir porque no puede volar de noche. Entonces tuvimos que elegir, solamente se podía evacuar en el helicóptero a uno de los heridos. De donde estaba el helicóptero a la base del helicóptero del 061 tardaríamos casi 2 horas en subir por zona muy escarpada, haciendo contrapesos con cuerdas, y no era posible evacuar a 2, había que evacuar a 1. Entonces esa decisión la tomó el médico, porque es que le corresponde. El que tenía más posibilidades. Tienes que decir, uno de los 2 se tiene que quedar aquí. Y nos dijo, llevaros a ese. Nosotros lo empaquetamos en la camilla, lo sacamos, lo llamó el helicóptero se fue a Málaga y sobrevivió. Y cuando regresamos a ver cómo estaba la otra persona, había fallecido. Y nos dolió porque había fallecido en soledad. Cosa tan dura, ¿no? Mucho, mucho, porque en el momento del rescate, cuando la sacamos del helicóptero, recuerdo haber hablado con ella, haberle dicho que confiara en nosotros, me cogía la mano, que respire, relájate, y bueno, a veces nuestro trabajo requiere momentos tan complicados. Aquello a mí me dolió muchísimo, y el médico que decidió creo que estuvo 1 año de baja. Supongo que cuando tenéis, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente, un día de puertas abiertas y el pueblo va allí y os agradece y está con vosotros y es un día de fiesta, os sentís congratulados y pagados más que el sueldo. Es un pago más gratificante que el sueldo, ¿no? Sí, la conexión que tenemos nosotros con nuestros ciudadanos es maravillosa, siempre. La verdad es que la policía es un poco lo contrario a nosotros y nada que ver, ¿eh? Nosotros vamos de héroe y ellos van un poco de villano, pero bueno, yo personalmente me siento, he tenido muchos servicios que después me he encontrado con esos ciudadanos que me conocen por la calle y es muy gratificante, y el día de puertas abiertas que vienen los niños nos adoran y nosotros a ellos también. Hay un dicho que dice, dentro de cada bombero hay un niño y dentro de cada niño hay un bombero. Bueno, antes de que los niños quisiesen ser youtuber o influencer, querían ser bomberos. Sí. Hoy día ya quieren ser youtuber. Sí, ya las redes sociales nos han adelantado, ¿no? Pero sí, la verdad es que tenemos una relación con los ciudadanos muy buena, muy estrecha, y nosotros los queremos mucho y ellos nos quieren a nosotros mucho. Manolo, eso que se dice tener cosas de bomberos, ¿qué cosas son las que debe tener un bombero para ser un buen profesional? Vocación. El bombero que es funcionario no es bombero. Bombero tiene que ser por vocación. El que vaya buscando un puesto de trabajo, un sueldo fijo, una seguridad, pues yo creo que se equivoca. Bombero de vocación es que él 24 horas al día es bombero y al final morirá siendo bombero. Y el trabajo del bombero es un trabajo que afortunadamente rara vez ocurren desgracias por la buena preparación que tienen, pero en el otoño, en las lluvias famosas de Málaga, un compañero vuestro falleció, y es cuando la gente nos damos cuenta del peligro que entraña ser bombero, que no es un superhéroe de película, sino que tiene los pies en la tierra y se tiene que enfrentar a una realidad dura. Pues cuanto más entrenamiento tengamos, mejor, pero tener mucho entrenamiento no significa no tener peligro. Siempre que vamos a una intervención de un incendio, de un derrumbamiento, de gas, el gas es muy peligroso, una inundación, siempre estamos en mucho peligro. Lo asumimos, en cierto modo nos gusta porque somos gente que nos gusta la adrenalina, pero si los ciudadanos vieran dónde nos metemos,
se darían cuenta que es una profesión muy, muy peligrosa. Pasa que, bueno, pues la preparación que tenemos, los equipos que tenemos, hace que, gracias a Dios, la mayoría de las veces, pues no tengamos tantos accidentes. Pero siempre estamos en peligro, siempre. Tenéis hasta un jefe de bomberos que tiene un nombre único, yo nunca lo había oído, Medardo. Sí, Medardo, un nombre muy raro. Nombre rarísimo. Él era jefe de bomberos de Madrid y ahora tenemos de jefe en Marbella. Que es un lujo tener un jefe de esa categoría. También hay bomberos que, aparte de cumplir con su deber como miembros del Cuerpo de Bomberos de Marbella, también son solidarios y marchan en momentos de catástrofe o situaciones límite en otros lugares del planeta, y allí van. Y eso os valió el reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Os otorgaron la medalla de la ciudad a un grupo de bomberos que fuisteis ¿a dónde? A Lesbos, a Grecia. La isla de Lesbos. Lesbos es una isla muy chiquitita, está muy cerca de Turquía. Está como a 12 kilómetros de Turquía, como si Peñón de Gibraltar, África. Y bueno, el éxodo que se produjo en aquel momento de la guerra de Siria hizo que muchísima gente, hablamos de 1000 personas diarias, cruzaran ese pequeño estrecho en embarcaciones muy precarias, y a raíz de que empezaron a haber ahogamientos continuamente, pues un grupo de bomberos de Sevilla pues iniciaron una iniciativa y nosotros pues nos sumamos a ello. Entonces todos los que íbamos con esa ONG éramos bomberos de profesión y bueno, pues nos desplazamos allí, estuvimos 17 días, más no se podía estar porque era una actividad sin descanso, y la verdad que fue una experiencia brutal. Es como si te trasladan a la Segunda Guerra Mundial, y porque cuando vemos una película de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaba con los judíos, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero eso está pasando ahora. Eso pasó hace unos años, ¿no? Y no nos echamos la mano a la cabeza porque vivimos en un sitio muy confortable y lo vemos en la televisión y miramos hacia otro lado. Pero aquellas personas, ellos no iban buscando trabajo, ellos iban huyendo de la muerte, porque había una guerra brutal allí simplemente por codicia humana y se estaban matando vivos. Entonces, pues nosotros lo que veíamos llegar eran niños pequeños, niños recién nacidos, abuelitos, personas enfermas, familias, núcleo familiar completo, metido en una embarcación precaria, era en febrero, en invierno, con un frío invernal, en condiciones inhumanas. Pues nosotros lo que hacíamos era ayudarlos, que tuviesen la mejor forma posible. Después los campos de refugiados estaban muy mal, hicimos un llamamiento al pueblo de Marbella, que la verdad es que fueron magníficos y conseguimos llenar un contenedor de... Yo os recuerdo, Manuel, cuando regresasteis de aquella misión, recuerdo en la capilla de San Juan de Dios, un día recién habías llegado, que hablé contigo, te saludé y te dije, ¿cómo te ha ido? Me dijiste, me ha cambiado la vida, sí. Me ha impactado, me ha cambiado la vida. Sí, aprendí una cosa que es muy difícil, aprendí a amar al desconocido. Es muy fácil amarnos entre nosotros, los vecinos, los compañeros, los amigos, pero amar a una persona que no conoces de nada, y cuando tú abrazas a alguien y ese alguien te lo agradece con una mirada tan dulce, una mirada tan bonita, y es una persona que tiene otra religión, que tiene otro color de piel, que tiene otra forma de vivir, pero tú estás allí ayudándole y él te lo agradece dándote su corazón. Entonces, aprender a amar al desconocido es importante y la humanidad lo necesita. Hay, sin embargo, personas que incluso ante hechos solidarios como este no están de acuerdo, lo critican, se desmarcan, piensan que es meterse en terreno de otra gente, ¿no? Sí, es un vicio en España, ¿no? Criticarlo todo, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos porque queríamos que hacíamos lo que teníamos que hacer. Había gente que decía que se podía producir un efecto llamada. Bueno, podemos meter la cabeza debajo de la arena como un avestruz y no mirar hacia otro lado. Nosotros fuimos a intentar pues ayudarles. Éramos especialistas en rescate en el agua. Estas personas estaban ahogando
y porque decíamos que cada 15 días iban 8 bomberos allí, y si podían salvar 10 vidas, pues 10 que salvaban, y si podían salvar una, y si podían salvar 1000, salvaban 1000. Pero no nos fijábamos en otra cosa que en ayudar. Se puede decir que si hay un efecto llamada, ¿qué efecto llamada? Si los están matando en su tierra, los están matando bombardeando continuamente. ¿Qué haríamos nosotros si bombardean Marbella? Si nos están tirando bombas continuamente, si vienen por ahí pegándonos tiros, pues coger a la familia y salir corriendo. ¿A dónde voy? Pues a cruzar allí, cruzo el estrecho. Y si voy allí y alguien me recoge, pues yo lo abrazo como un hermano. Ahora, si voy allí y los que están allí les dicen que aquello es un efecto llamada y me encuentro solo, no, eso no es un efecto llamada. Eso es solidaridad de la de verdad, de la buena. El que diga que es efecto llamada, que se venga conmigo y lo mire y lo vea allí, en sus propias carnes, y lo sienta, y después que opine. Manuel, como pregonero de la Semana Santa del año 2019 de Marbella, ¿cuál es el análisis que tú haces de nuestra Semana Santa? ¿Cómo es actualmente la Semana Santa de Marbella? Bueno, se ha enriquecido enormemente, ha ido y cada año va a más. Pero don José es muy de Semana Santa, eso es importante, tener un director espiritual, un párroco que le guste la Semana Santa ayuda mucho. Ha ido creciendo y sigue creciendo. A mí me parece que es una Semana Santa, no voy a decir comparable a Málaga o a Sevilla, porque eso sería una osadía por mi parte, pero muy digna, cada vez más organizada, que es importante que estemos organizados, y bueno, a mí me encanta. Sí es cierto que debemos de luchar todos los cofrades para que la Semana Santa sea lo que es, que no sea un circo, que sea un acto religioso. Y este año, que es un año electoral, tener muy presente que los políticos no lo utilicen como un escaparate para sus beneficios electorales, ¿no? Si el que quiere venir lo siente, que se ponga una túnica, se tape la cara y salga en su desfile procesional y haga su promesa. Que eso le va a reconfortar más y le va a dar más votos que si sale en primera fila intentando pues que el pueblo le vea. Para eso no están las procesiones. Las procesiones están para mejorar espiritualmente. Estamos de acuerdo. No debe ser nunca un escaparate, y no solamente no debe ser un escaparate para los políticos, sino para nadie. Para nadie. Porque incluso a veces hay tendencia dentro del mundo cofrade, sí, a que algunas personas se exhiben un poco, ¿no? Sí, a mí me encantaría. Yo creo que en ese sentido hay que ser autocrítico. Sí, yo lo he dicho muchas veces, en la soledad me encantaría que todo el mundo que salga, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, salga con su cara tapada, con su túnica y hacer sus acciones de penitencia. La característica vuestra, por lo menos de los hombres de trono, de la soledad, es que todos van descalzos. Sí. Sí, lo decidimos un año. Que eso puede parecer algo que no tiene importancia, pero no llevar sujeción en el pie para llevar ese peso encima es complicado. Sí, bueno, el cristianismo no estamos buscando producirnos dolor, no nos flagelamos, pero el no beber, el no hablar, el ir descalzo, el ir tapado, todo eso hace que uno se interiorice un poco más. No estamos buscando flagelación, ni mucho menos. Estamos buscando, yo le digo, hay los horquilleros hacemos dos cosas. Primero, un único sentimiento, que es que la Virgen salga y la gente la vea como que camina dulcemente detrás de su hijo, y otro es que cada uno en su interior tiene el motivo personal de por qué sale sacando a la Virgen, ¿no? Entonces, en esa unión hace falta que todos coincidamos en un sentimiento. Si todos vamos descalzos, coincidimos en los pies. Si todos vamos sin hablar, coincidimos en el silencio. Si todos vamos tapados, coincidimos en nuestro interior. Y si todos vamos sin beber, ese sed que se te produce como los 40 días que Jesucristo estuvo de penitencia en el desierto, ¿no? A veces hay que quitarse cosas para ver otras. Manuel, te agradezco que hayas venido. Ya estamos agotando el tiempo. Recordamos que tu pregón es el día 7, domingo, después de la misa de 12:30 en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.
Va a ser un pregón realmente emotivo, sentido y que no podemos dejar de asistir a él. Así que allí estaremos, Dios mediante. Estupendo, muchas gracias por invitarme. Nunca mejor dicho. Y yo creo que de la información sobre tu pregón tengo ya hasta el titular. Pero no lo diré claro. Vale. Ya aparecerá. Gracias por ser como eres, Gracias. por ser un excelente bombero, un excelente cofrade y una excelente persona. Gracias. Agradezco también a Marta Vallés, que estuvo detrás de la cámara, para que esto se haya escuchado y visto. Y la próxima semana queremos regresar de nuevo. Espero que vosotros también.